hermano, que se desatan a partir de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, leamos del versículo 1 al 5, amén. Leamos hasta el 7. Leamos hasta el 7. Y de ahí vamos a sacar los 3 problemas espirituales. Número 1, 3, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 1? ¿Alguien que lo pueda leer? Génesis 3, 1. Aquí tenemos el primer problema espiritual. ¿Alguien que lo lea? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. La serpiente. ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿verdad? O el diablo. Era astuta más que todos los animales. Ajá. Del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues tenemos el primer problema fundamental. Dice ahí, la serpiente era astuta, y por supuesto que sabemos que la serpiente antigua es Satanás y diablo, amén. Completamente contrario a la palabra de Dios, es la palabra de Satanás. El Espíritu de Dios se mueve en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo se mueve en la Biblia, en la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Dios, ¿qué espíritu se moverá en la palabra del diablo? El espíritu, por supuesto, satánico, el espíritu del anticristo, el espíritu que contamina, el espíritu que roba todo lo de Dios. Y después tenemos en el verso 5, más adelante, se está entablando una conversación que no se debe entablar. Hasta el día de hoy, el mundo sigue escuchando más al diablo que a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hay muy poco cristianismo en Uruguay. Uruguay se ha declarado un país como ateo, ¿no? Entonces tenemos que, hermano, llegar al corazón de Uruguay, no por nuestra propia fuerza. Si no lo hacemos con el Espíritu Santo, Uruguay, hermano, va a terminar en el infierno, a excepción de unos cuantos, hermano, que gracias a Dios ya han recibido a Cristo en su corazón. Amén. Pero somos nosotros la iglesia, ustedes también, los que están en Uruguay, y Dios no se equivoca. ¿Por qué les permitió nacer en este campo? Para que ustedes pudieran salvar este campo. Y sin embargo, podemos hacer equipo para salvar Uruguay para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que estamos aquí, para hablarte de este proyecto de Dios eterno, que no es de ahorita, es desde siempre y eternamente. Pero Dios les pide al hombre y a la mujer que no abandonen el pacto. Diga conmigo, pacto. Del Génesis 2.17. ¿Cuál es el pacto de Génesis 2.17? No comas de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Y entonces la serpiente, el diablo, engaña a Adán y a Eva, porque no es que Adán no estuviera con Eva, juntamente con Eva. Hay una versión incluso que dice que Adán estaba ahí con ella. No es que Adán estuviera, ¿cómo se dice?, pescando moscas por allá, hermano, distraído, pues, para poder entender, sino que estaba junto con la mujer. Es decir, él pecó sabiendo que no lo tenía que hacer. Así es que el pecado no es que la mujer, no es que el hombre, es que el diablo los engañó. Porque hasta el día de hoy nos echamos la culpa, y eso es lo que más le agrada a Satanás, que nos estemos echando la culpa de todas las cosas. Amén.
Entonces, volte con alguien y dígale, no pelees con la suegra. No pelees con la suegra. La suegra no tiene la culpa. Es el diablo, hermano, que pretende dividir la casa. A ver, no es la suegra, no es el esposo, no es la esposa, no es la política, es el diablo que está detrás de todo eso. Tenemos que saber y entender que hay un problema espiritual desde Génesis capítulo 3, del 1 al 7, específicamente. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y respondió la mujer a la serpiente del fruto de los árboles. Empieza a entablar esa conversación. Si algo le faltaba a la mujer o al hombre, pues tenían la fuente de la sabiduría tremenda, ¿no? Que es Dios y que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Lea por favor Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses 2, 2 al 3. ¿Qué dice la Biblia? Vean dónde se encuentra la sabiduría de Dios. En Cristo. Colosenses 2, del 2 al 3. ¿Qué dice? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y miren cómo dice ahí, que las riquezas del pleno entendimiento y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran solo en Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Otra vez, solo Cristo. Solo Cristo. Y nosotros pensamos que riquezas y tesoros son el dinero. Riquezas y tesoros no es dinero, es conocer a Cristo. Si usted conoce a Cristo incluso sin tener nada en la bolsa, usted es el más afortunado entre todos los habitantes de acá. No sé cuál sea el barrio de acá más que tenga más dinero, más rico, que sea más rico. Pero no se compara con aquel que puede conocer a Cristo. Cristo es verdadera riqueza y verdadero tesoro. Y en Él están escondidos todos los secretos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si tenían algún problema en entender la palabra de Dios, hermano, ¿por qué abrir el oído, la puerta del oído a Satanás? Ahora, enseguida escuchan la voz de Satanás y enseguida ese espíritu inmundo les empieza a estorbar. Enseguida quedan endemoniados. No le abran la puerta al diablo. Amén. Mire, dice acá, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es una palabra que va abiertamente a desafiar la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Dios. El diablo, hermano, está desafiando abiertamente a Dios. Dios dijo que vas a morir, pero yo te digo, no te vas a morir. Tranquilo, tranquila, Eva, no te mueres. Yo te garantizo que no. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Dios te mintió. Pregunto, ¿Dios miente? Si usted leyó hace ratito en Juan 8:44 que el padre de la mentira es Satanás, él ama tergiversarlo todo y hacerle al hombre pensar que Dios miente. Hasta el día de hoy el hombre se pregunta, ¿por qué hay tantas guerras si Dios es bueno? Porque Satanás miente. ¿Dios tiene la culpa de que haya guerras? Es la separación la culpable, hermano. Mire, es Satanás el culpable de todas las desgracias del mundo, de todo lo que pueda estar sucediendo en su vida malo, de todo el pecado en el mundo, es Satanás. Echamos la culpa a quien tiene que echarle la culpa. No se pelee con el político. Usted se va a desgastar peleando con el político y el político no va a cambiar porque hay un problema espiritual en él llamado Satanás, pecado y separación. Amén. Dice ahí, abiertamente la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y aquí viene la codicia. Satanás te puede envolver en un sinfín de palabras y, hermano, tremendo que la condición de hoy, por lo menos en México, todavía no se legaliza, y digo yo todavía, esperemos en Dios que no,
Pero ese movimiento satánico, hermano, de legalizar la marihuana, de legalizar el aborto, de legalizar cosas que van abiertamente en contra de Dios, hermano, tenemos que hacer algo en Uruguay. Uruguay necesita escuchar la voz del buen pastor. Queridos hermanos, venimos con el deseo de que tú puedas tener una pasión profunda por las almas que se están perdiendo. La juventud, que además es poca en Uruguay, y que necesitamos también que Dios haga algo en ese sentido, en ese respecto, hermano. Para poder evangelizar Uruguay se necesita también la fuerza de los jóvenes. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Poquitos aménes. O creo que está pensando, ¿verdad? Eso es bueno, ese silencio es muy bueno. Entonces, y dice ahí, sino que sabe Dios, dice, entonces el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, entró en la codicia, se endemonió aquella mujer, vio que el árbol era bueno, abrió las puertas de sus ojos, dice, para alcanzar la sabiduría. Pero si ella tenía a Cristo, ¿cuál era el problema? Y Cristo es sabiduría de Dios. Ella tenía a Cristo, hermano. El hombre creado por Dios a la imagen de Dios, que la imagen de Dios es Cristo, según el Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo según el entendimiento de los secretos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Entre Hebreos, Filipenses, Juan capítulo 14:7, hermano, hablan abiertamente de que Jesús es la imagen de Dios. Amén. Es decir, en Cristo podemos ver al Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. En Cristo lo pudimos ver, a Dios que no se puede ver, lo pudimos ver en la persona de Jesús en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces ahora dice la mujer acá, dice que sus ojos vieron que era agradable a los ojos, primero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto. Aquí entra, hermano, el pecado. Tomó de su fruto, comió y también dio a su marido, el cual comió así de ella, y entonces fueron abiertos sus ojos, y aquí entra la separación. Diga conmigo, Satanás. Otra vez, diga conmigo, Satanás. Pecado, separación. Amén. Este es el problema original. Satanás, pecado y separación. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Quién me puede decir por qué cree en Cristo? ¿Por qué crees en Cristo? Porque es el Hijo de Dios. Ve cómo tenemos conceptos realmente buenos, pero son conceptos que van a lo general. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees tú en Jesús? Porque da vida. Porque nos da vida. Porque es la vida. Muy bien. ¿Por qué crees en Jesús? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Muy bien. Pero hoy le voy a decir por qué creemos en Jesús. Diga conmigo, evangelio. Es solucionar el problema. A ver, pero todos hermanos, diga, evangelio es solucionar el problema que el hombre jamás podrá solucionar. Ese es el evangelio. Evangelio es solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Satanás, pecado y separación. El hombre nunca podrá arreglar este problema, jamás. Así tenga mucho dinero, no tiene sentido. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Los hermanos coreanos son dueños de la Samsung, no ellos pues, o sea, me estoy refiriendo al país. ¿Sí me estoy explicando? Son dueños de la Samsung, de la LG, empresas multimillonarias, pero la hija de los dueños de la Samsung
teniendo todo el dinero del mundo, si tú lo quieres ver así, terminó suicidándose. Porque si el dinero fuera todo, entonces le hubiera arreglado el problema espiritual. Pero son personas que se sienten solas, son personas que se sienten mal. ¿Por qué? Porque hay un problema espiritual. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque el problema allá afuera no se va a solucionar con un presidente cristiano. Diga conmigo otra vez, solo Cristo. Solo Cristo. Porque un presidente cristiano tiene que atender toda una nación. Y entre otras cosas, tiene que dejar a un lado su ministerio, si es que lo tenía. ¿Qué estamos haciendo? Votando por presidentes cristianos, lo cual no está mal. Porque si hay justicia en el corazón de alguien, bueno, posiblemente pueda gobernar bien. Pero a mí no me interesa que un presidente esté en el poder si ese presidente no va a hacer nada al respecto de a quién tiene que honrar y a quién tiene que ministrar en su país. Y, hermano, hablarle a los demás mandatarios igual que él. Porque hoy por hoy los mandatarios están, hermano, pisando la cuerda floja a la puerta del abismo y a la puerta del destino. Amén, hermano. Entonces tenemos este problema espiritual que nada lo puede solucionar. ¿Solamente quién? El Evangelio. Solamente Cristo. Es que Cristo es la palabra. Es que Cristo es el Evangelio. Amén. Entonces, hermano, nosotros no creemos en Jesús solamente porque sea el Salvador. Mateo capítulo 1:17, por favor. Mateo 1:17, rápidamente. Mateo 1:17 nos está hablando, hermano, de las generaciones, de David hasta Abraham, de David hasta Abraham, nos dice 14, ¿no? Amén. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Desde Abraham hasta David, perdón. Desde Abraham hasta David. De David, lo voy a poner de este lado para que me pueda usted comprender. ¿No? No va en este orden, pero va en el orden que le estoy comentando. Desde David hasta la deportación ¿a qué? A Babilonia. Y de Babilonia hasta Cristo. Amén. En ese orden. Lo estoy poniendo en ese orden porque tengo que sacar ¿cómo se llama? El resultado de lo que vino a hacer Jesús a este mundo. ¿No? El punto es entender que son 14, 14 y 14. ¿Cuántas generaciones son? ¿Sube? ¿Cuántas son? 42. ¿Cuántas? 42. 42 generaciones que no son todas las contabilizadas dentro de la genealogía de nuestro amado Señor Padre Jesús, hermano. Y que abarcan, déjenme decirlo así, porque le tiene que saltar a alguno de ustedes que haya estudiado, abarcan 4.200 años, 4.000 años, déjenme decirlo de esa manera. Todo lo que es el Antiguo Testamento, Dios se la pasó diciendo a través de profetas, reyes como David, y sacerdotes como Cristo. Por 42 generaciones que abarcan todo el Antiguo Testamento, la palabra que Dios estaba lanzando constantemente, el mensaje que Dios estaba lanzando constantemente, proféticamente hablando, al levantar a estos hombres ungidos por Dios, el mensaje era Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. La palabra Cristo significa ungido. Y había tres, hermano, oficios, tres trabajos, tres oficios en el Antiguo Pacto
donde, hermano, se derramaba el aceite de la unción, aquellas personas que eran llamadas por Dios como profetas, reyes y sacerdotes. Solamente esos tres, no había ningún otro oficio, solamente esos tres. ¿Por qué? No era por los mismos hombres en sí, era Dios lanzándonos un mensaje de que un día aparecería el Cristo, es decir, su ungido de Él, el ungido de Dios. A estos hombres de Dios se les derramaba el aceite que representaba el Espíritu Santo. El aceite no era el Espíritu Santo, pero activaba las cuestiones espirituales del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, hermano, como profetas, reyes y sacerdotes, cada uno de ellos hicieron labores específicas. El profeta era el encargado de decirle al pueblo cuando se desviaba del Señor: regresen a Jehová. Miren, este es el camino, ir por las sendas antiguas. ¿Me explico? Y como reyes, ellos se levantaban también para salir del reino, a ganar las batallas de los reinos enemigos, defender su propio reino, defender a sus propios vasallos, lacayos, discípulos, digámoslo de esa manera, hermano. Ir al reino contrario al enemigo, vencer al enemigo, traer los despojos de aquellas y las riquezas de aquellas naciones y venir y engrandecer su propio reino. Ese era, hermano, el rey defendiendo a todos sus súbditos, hacer crecer su nación. Y, hermano, el trabajo de los sacerdotes era muy parecido al trabajo de los profetas. Tenía que reconciliar el sacerdote al pueblo de Dios con Dios mismo. Incluso el mismo sacerdote tenía que ser reconciliado. Había cinco sacrificios, 3 de sangre y dos sacrificios de cereales, uno de cereales y otro de palomillos. Amén, hermano. Pero todos esos sacrificios, y por causa del tiempo ya no los podemos tocar, pero todos esos sacrificios señalaban a uno solo, a Cristo. Cristo, el más hermoso sacrificio de paz entre Dios y los hombres. El sacrificio más hermoso de paz. Cristo fue, hermano, el holocausto perfecto, el cordero que subió por sí mismo. Mire, los corderos eran subidos, eran muertos, eran degollados y subidos al altar. Cristo no fue obligado a subir al altar, Él se subió solo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora escuche esto: 42 generaciones a través de 4,000 años, Dios diciéndoles: un día va a aparecer mi verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Amén. Y se refería a Cristo. ¿Y por qué digo verdadero? Porque todos estos fallaron. Noten la historia bíblica. Falló incluso el hombre conforme al corazón de Dios. Falló. Tiene su lugar en el reino, pero falló. Los sacerdotes fallaron. En Malaquías capítulo 2, Dios ya está hasta acá. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 11, hermano. Dios ya está hasta acá de los sacrificios. En el libro de Hebreos dice: el Señor hablando con el Señor. O sea, Él mismo hablando con Dios, papá Dios hablando con el Hijo hablando con papá Dios. Ofrendas y sacrificios ya no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y he aquí, cuando entró en el mundo dijo: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Amén. Verdadero, porque un sinónimo de verdadero es fiel. Por eso, hermano, él tiene acá una cinta que le cruza el pecho y que dice: fiel y verdadero. Fiel y verdadero. ¿Nos ha mentido en algún momento Cristo? ¿Por qué no entonces entregarle todo a Él? ¿Por qué todo te pide el Señor? Él no te pide más que todo, te pide todo. ¿Y por qué te pide todo? Porque en Marcos 12:30, entre otras citas, dice la palabra del Señor que Él debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué te pide todo? Porque Él te entregó todo. Juan 19:30 dijo: consumado es. Es decir, todo ha sido hecho perfecto. Consumado es también significa, es un sinónimo
está completa mi obra. Él no hizo nada a medias. Él lo terminó todo, porque este es otro sinónimo de consumado es. Está completo todo. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Aparece entonces Cristo. Miren, 4000 años Dios enviando a sus profetas, reyes y sacerdotes y aventando el mensaje de que aparecería Cristo. Y Cristo aparece, ¿y qué pasa? A los suyos vino 4000 años, queridos hermanos. Y hoy venimos a Uruguay para desafiar a la iglesia de Uruguay y decirle a la iglesia de Uruguay vino, y la iglesia de Uruguay igual va a pasar con ustedes. No le recibió. ¿Querrá que se escriba en el libro de la vida de esta manera? O a los suyos vino, a la iglesia de Uruguay vino, y la iglesia de Uruguay recibió. Lo recibió e hizo lo que tenía que hacer. Amén. Que tu corazón se llene de pasión por eso, hermano. Ahora, ¿cómo cumple Cristo como profeta? ¿Y cuántos creen que Cristo es un profeta verdadero? Amén. ¿Ah? Juan 14:6 dice la palabra del Señor. Él es verdadero profeta. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Él es el camino vivo y nuevo que Dios inauguró para nosotros. Amén. Lea por favor rápidamente, porque ya no tenemos tiempo. Hebreos 10:19. Lo voy a poner aquí chiquito, Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Ajá. ¿Qué más? por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Amén. Otra vez, hermano, léalo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Amén. Él quitó la separación. Hermano, Cristo quitó la separación que había causado el pecado original. Por eso es que Dios lo tenía que levantar como verdadero profeta. Para que Él, como el camino nuevo y vivo. ¿Nuevo y qué? Y vivo. Juan 14:6. Yo soy el camino. El camino había sido abierto por un gran abismo. Separación, muerte espiritual. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la separación. Muerte espiritual. Pero Cristo aparece. Entonces no recibimos a Cristo solo como Salvador. Lo recibimos como ¿qué? Verdadero profeta. Diga conmigo, verdadero profeta. Verdadero profeta. No solamente es mi Salvador. ¿Viste? En una manera general lo decimos y no es incorrecto decir así. Pero ignoramos que Él resolvió el problema de la separación. Cristo lo hizo para ti y para mí. Amén. Y eso es importante, hermanos, saberlo, conocerlo, entenderlo, abrazarlo, vivirlo, experimentarlo. Y ahora, hermano, como verdadero sacerdote, verdadero sacerdote, vaya a Hebreos 9, 11 y 12 y vean lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poner acá, verdadero sacerdote. 9, 11 y 12. Verdadero sacerdote. Hebreos 9, 11 y 12. ¿Qué dice la palabra? Pero estando ya presente Cristo, Oiga eso. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿sumo sacerdote de qué? ¿De qué? De los bienes venideros. Está hablando de nuestros días, pero todavía marca más allá. Todavía Cristo está en acción, hermano. Amén. ¿Qué más dice, hermano?
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre. Aleluya. ¿Alguien puede darle un gloria a Dios al Señor? Gloria a Dios. Solo Cristo. Verdadero, Él no falló. Acá, Génesis 2:17, el hombre falló. Enseguida Dios da la promesa de Génesis 3:15. Ahí nos habla de Cristo. Eso es protoevangelio. Conmigo, protoevangelio. ¿Viste que el evangelio no son los 4 libros de los 4 evangelios? Evangelio no es el Nuevo Testamento. Evangelio es toda la Biblia. Usted con alguien y dígale, evangelio es toda la Biblia. Significa que el protagonista principal de toda la Biblia no es David, ni Jeremías, ni los es Cristo. Amén. El protagonista principal de todos estos benditos libros de la palabra de Dios se llama Cristo. Cristo. Solo Cristo. Amén, hermano. Y ahora, como verdadero sacerdote, Él está terminando con el pecado. Él terminó con su propia bendita sangre, con su propia bendita muerte y además resurrección. Romanos capítulo 8, verso 2, rápidamente. Romanos 8:2. ¿Qué dice la Biblia? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ¿Mira qué? me ha librado de la ley del pecado y ¿Y? de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero se está refiriendo a este pecado. El pecado me decía que yo estaba muerto, que yo era un esclavo de Satanás. El pecado me decía que había yo cambiado de Padre de Dios. Hermano, Génesis 1:26 al 28. ¿Se acuerda que lo leímos hace rato? ¿Sí se acuerda, hermano? Que somos hechos a la imagen de Dios. Esa imagen bendita que abandoné cuando puse atención a la palabra mentirosa, el más grande artífice de mentiras, llamado Satanás. Pero Dios me perdonó. ¿A través de quién? De Cristo, porque yo fallé miserablemente acá. Abandoné el pacto. Diga conmigo, pacto es palabra. Diga conmigo otra vez, pacto es palabra. Y la palabra es Dios. Y el evangelio es la palabra y la palabra es Cristo. Amén, hermano. Entonces, al abandonar el pacto, estoy abandonando a Cristo. De una vez abandono a Cristo, de una vez el Espíritu Santo me deja. Eso significa muerte espiritual, pero Cristo vino a resolver. Diga conmigo, resolver. Otra vez, resolver. Él es la respuesta, la única respuesta. Diga conmigo, Cristo es la respuesta. Usted pone a alguien y dígale, Cristo es tu respuesta y mi respuesta. Cristo es tu respuesta y mi respuesta. Y la cantamos, ¿no? Cristo es la respuesta para el mundo. Pues sí, es la respuesta para todos, pero hay que llevarla, que la gente sepa que es su respuesta. Estábamos aquí en la playa, ¿no? Un poquito de playa que hay acá, pues por acá. No conozco muy bien. Ahí estábamos en la playa. La Rampla. ¿Rampla? Bueno, ahí. Había unas mujeres por ahí tomando el sol en la arena, bueno, ahí en la piedra más bien. Y parece que una de ellas era metodista o sabatista o qué va a decir. Adventista. Pero se veía que estaba bien fumada, pues. Adventista, pero bien fumada. ¿Sí era una de ellas o me estoy equivocando? Aquí están en el paraíso de la marihuana, ¿no? Así es que no importa que sea hermano en Cristo, me voy a echar un cigarrito de vez en cuando. Si ya Cristo perdonó tus pecados, ¿para qué vas a abrir puertas otra vez? Por favor, muéstrame su dedo índice. Póngaselo en el hombro del hermano que tenga cerca de usted.
y dígale, ahí te habla Dios, no te hagas. Ahí te habla Dios. Y por último, Cristo como el verdadero rey. Wow. Diga conmigo, verdadero rey. Verdadero rey. Otra vez, verdadero rey. Verdadero rey. ¿Qué hacía el rey entonces? Antaño, salir a pelear su batalla, conquistar, vencer al enemigo en su territorio. Eso fue lo que el Señor hizo tremendamente como rey. Hebreos 2, 14 y 15, rápidamente. Hebreos 2, 14 y 15. Y también vaya a primera de Juan 3, 8. Mire cómo deshizo al diablo en su cancha. Por favor, hermano. Está como el gol ese que le metieron a Brasil. Ese gol que no se puede olvidar y que jamás se olvidará. Y aquí hay varios brasileños. Varios brasileños que luego no van a acordar, pero es como ese gol. Nunca ¿cómo se llama ese gol? Maracanazo. El maracanazo. Tiene años eso ahí. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Okay. Si no me quieren invitar, ni modo. Pero fue como el maracanazo. Cristo, hermano, le metió el gol al diablo, a ese reino de malditos. Y me estoy refiriendo al diablo y a todos sus espíritus, demonios y ángeles caídos. Entonces, Hebreos 14, 15, ¿qué dice la Biblia? Así que por cuanto los hijos Oiga eso. participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. pero ¿cómo dice? ¿Para qué? Para darle una palmadita, ¿no? ¿O qué dice? Para destruir. ¿Saben otra versión cómo dice? Para hacer impotente. ¿Qué significa hacer impotente? ¿Qué significa? Claro, quitarle el poder, hacerlo impotente, quitarle el poder. El diablo no tiene poder. ¿A qué tú si lo dejas hacer las cosas? Pues él va a tomar poder. ¿Y sabes que el diablo no pelea con sus propias armas? Él espera que tú lo hagas. Así es de cochino, hermano. Él espera que tú te enojes, él espera que tú te desesperes, él espera que tú no confíes en Dios. Él pelea con tus problemas mentales. Por eso, aférrese a Cristo, usted va a saber que en Cristo verdaderamente el hombre regresa a ser feliz. Amén. Amén. Queridos hermanos, la felicidad no la da la pareja. Es que si me caso con Lupita, con esa sí voy a ser feliz. No, se va a dar cuenta que no va a ser así. Es bonito estar casado, yo llevo 25 años de casado y voy para 26, ya en diciembre primeramente. Pero la felicidad no es el matrimonio, uno aprende a convivir, a vivir. Amo a mi esposa, por supuesto, pero nos hemos dado cuenta que la felicidad no está en el matrimonio. Si Cristo no está ahí, sería prácticamente imposible. Y hemos visto casos y casos, y nosotros nos guardamos precisamente por todas esas cosas. Amén. Solo Cristo. Amén. Y 1 Juan 3:8. Ahí estamos hablando de que el diablo fue destruido. Y 1 Juan 3:8, ¿qué dice? Y que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Para esto? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate, no solamente destruyó al diablo, sino que también sus obras. ¿No? Hay obras que se levantan constantemente, pastor, para destruirnos. Tú lo has vivido varias veces, me estabas platicando en la mañana. ¿Cuántas veces el diablo se levanta contra nosotros como siervos de Dios, hombres de Dios, y nos ataca de todas maneras, de todas formas? Nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios porque Dios nos guarda. El día que Él nos llame, pues Él nos va a llamar. También estamos contentos con eso. De hecho, muchos de los que estamos aquí ya vamos de salida. Pero váyase bien y váyase contento. Amén. Y no es que porque estemos viejos ya vamos de salida. Es que desde que estamos nenes, Dios decide.
sea Dios quien diga. Amén, hermano. Amén. Destruyó al diablo como verdadero rey y terminó con el problema del diablo. ¿Será que Uruguay puede ser salvo para Cristo? Amén. ¿Será que Uruguay puede ser salvo? Hermano? Hay tanto problema en Uruguay, pero Uruguay no es la excepción, queridos. En todo el mundo, yo he acompañado a mi Moxani a su país, Corea del Sur. En todo el mundo hay este problema. Todo el mundo. Separación, pecado y Satanás. En todo el mundo, queridos. ¿En México usted cree que esto está libre? No. Por eso nos puso en nuestras diferentes naciones para salvar nuestros campos, nuestros territorios. ¿Cuál es tu campo, hermano? Colombia. ¿Cuál es? ¿Colombia es tu campo? En donde quiera que te muevas es tu campo. Bendito sea Dios. ¿Eres colombiano? ¿De qué parte de Colombia? De Tuluá del Valle. Por Cali. Cerca de Cali. Casi Carlino. ¿Alguien más de otra nación? Aparte de los brasileños. ¿Perdón? ¿Cuba? Oh, tú eres de Cuba, chica. Cuba. ¿Sí, no? Venezuela. Venezuela. Oh, Dios bendiga Venezuela. Amén. Preciosa Venezuela. Venezuela. Wow, aquí habemos un montón de naciones. Venezuela. Brasil, sí. Perdón, los hermanos de Brasil. Uruguay. Ok, empezamos. Venezuela. Ok, queridos, a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. No, eso pasó en el pueblo de Israel, que no pase en tu casa, que no pase en tu movimiento, que no pase en tu ministerio. Si Dios te está diciendo, fuera, vamos a predicar, cumple el mandato, no seas como el pueblo de Israel. A los suyos, un por aquí. No, pero es que somos los más cabezones y sabemos mucho de Dios, pero no lograron reconocer que Jesús era el Cristo. ¿De qué sirve tanta teología si eres un cabezón y no sabes ni quién es Cristo? Si fuera por conocimiento, los fariseos hubieran abrazado a Cristo, no lo hubieran dejado ir. Amén. Gloria a Pero no Dios. es por conocimiento. Entonces, no te apalo también, bien cabezón y bien desarmado. Pero yo no, ya no es mi tema. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.